Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y los eventos que marcan el rumbo de la historia. Y como lo hemos dicho en otras entregas anteriores, las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el 28 de julio, sin lugar a dudas marcarán el rumbo de la historia de nuestro país, de América Latina, del continente y de buena parte del mundo también. Es por ello que desde aquí hemos querido conversar en la medida de lo posible con los candidatos presidenciales, a objeto de conocer su posición en torno a algunos temas fundamentales en materia de política exterior y política internacional. En esta oportunidad nos acompaña en el estudio Javier Bertucci. Él es candidato presidencial por el partido El Cambio. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros. A ver, le cuento un poquito cómo va a ser nuestra dinámica. Nos vamos a centrar fundamentalmente en temas de política exterior y política internacional. En la primera parte, yo lo voy a invitar a que usted tome un papelito de este pequeño bowl, donde hay algunas preguntas precisamente en estas áreas, política exterior y política internacional. A ver, pruebe su suerte, vamos a ver qué sale aquí. Veamos qué le preguntamos a Javier Bertucci. Ajá. ¿Qué tanto puede hacer el grupo BRICS por la recuperación de la economía venezolana? Para empezar, nosotros tenemos que ver hacia adentro de nuestro país. Antes de pensar unirnos a algún grupo internacional, donde siempre haya exigencias de corte económico a las naciones que se unen a estos grupos internacionales, creo que Venezuela no está en las mejores condiciones de entrar en grupos internacionales en este momento. Creo que nosotros tenemos que abrir nuestros brazos porque vamos a necesitar ayuda después del 10 de enero del próximo 2025. Quien quede electo como presidente tendrá que entender que la nación está en condiciones de pedir ayuda y como una nación en necesidad nos pone en desventaja para entrar en estos grupos internacionales donde se trata de que cada país aporte algún músculo que tenga. Lamentablemente no estoy en las condiciones de ofrecer un músculo porque necesito desarrollarlos en este momento, claro. Como por ejemplo inversiones importantes en la industria petrolera para poder recuperar nuestra producción petrolera, inversión en nuestras empresas básicas, en nuestra siderúrgica y en las diferentes líneas de producción que puede tener el país para recuperar nuestra economía y convertirlo en un país que puede llegar a cualquier grupo y aportar algo, digamos, de lo que buscan estos grupos conseguir, que es hacer grupos económicos fuertes y poner posiciones con respecto a lo que puede ser el orden mundial, darle más pluralidad y permitir que estos grupos se fortalezcan y puedan hacer balanza en lo que tiene que ver con el ejercicio del poder y el ejercicio de la economía a nivel internacional. Usted ha dicho algo con lo cual comparto absolutamente, y es que Venezuela va a necesitar ayuda internacional, indudablemente. Mencionó la industria petrolera e inmediatamente se me vino a la mente, digamos, dos inquietudes fundamentales. La primera, ¿a quién le pediría ayuda Javier Bertucci en caso de llegar a la presidencia de la República? Y en segundo lugar, ¿cómo se materializaría esa ayuda en el caso, por ejemplo, de la industria petrolera? ¿Sería algún mecanismo de privatización, por ejemplo? Totalmente en contra de las privatizaciones de la industria, especialmente de la industria petrolera, ¿no? Nosotros somos el país con más reservas en el hemisferio, también en el mundo, pero hay una complejidad. Yo pertenezco como segundo vicepresidente a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Segundo vicepresidente de la Comisión. De la Comisión de Energía y Petróleo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que el 86% de esas reservas están constituidas por petróleo extra pesado. Petróleo extra pesado necesita una inversión mayor para el asunto del procesamiento, claro, de este petróleo. Entonces, no puede ser cualquier socio, no puede ser cualquier inversionista. Debe ser un inversionista que tenga el conocimiento acerca de la refinación de esta clase de petróleo y por supuesto debe tener el dinero para invertir. ¿Ha pensado en alguno en particular o no? Por lo menos los chinos, por llamarlos de alguna forma, pero los asiáticos tienen
las mayores cantidades de refinerías donde se puede procesar este petróleo extra pesado. Si queremos entrar a nivel de refinerías más cercanas, tendríamos que hacer un procesamiento de ese petróleo en el lugar, es decir, un mejoramiento de crudo, pero un mejorador de crudo te cuesta 10.000 millones de dólares, un mejorador de crudo, para llevarlos a APIs que sean manejables, ¿no? Para poder bombearlos, etcétera. Entonces, no es tan fácil. De manera que ganando la presidencia yo no puedo ser tan exigente. Tengo que pedirle ayuda a quien quiera dármela. Y en este sentido no es una petición de ayuda como tal, es un planteamiento de negocios más igualitarios, equitativos y competitivos con respecto a los inversionistas. Por ejemplo, hoy las empresas mixtas, donde el gobierno tiene o el Estado tiene participación mayoritaria, en mi opinión son injustos con el inversionista. Y en segundo lugar... Es decir, que debería haber más beneficios para el inversionista. Por supuesto. Debe haber más beneficios para el inversionista en la recuperación del capital como tal. Yo soy de los que piensa que prefiero ganarme el 25% de algo que el 75% de nada. O sea, podemos tener mucho petróleo, si no tenemos inversionistas en esa área no vamos a poder sacar ese petróleo. Después de 2050 la tendencia del mundo es hacia energías especialmente más limpias, y en cuanto a combustibles fósiles no va a ser un día para otro, pero sí hay una política internacional para desincorporar estos combustibles fósiles. Y nosotros como parte de este planeta tenemos que entender que el planeta debe ser atendido en cuanto a iniciativas del medio ambiente. Entonces, no tenemos mucho tiempo, lo que quiero decir, no tenemos mucho tiempo para extraer ese petróleo. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos en esas reservas solamente el 4% de las reservas aprovechadas. Tenemos 96% de las reservas no han sido tocadas. La única forma que podamos hacer esto es una gran apertura internacional para los inversionistas, con condiciones favorables al inversionista. En vez de tener 3 inversionistas, necesito 100 inversionistas. Y para eso tengo que mejorar las condiciones. ¿Qué voy a lograr con esto? Bueno, que al tener mucho más inversionistas pueda acceder a mucha más cantidad de petróleo que tenemos en explotación. Fíjese, o en condiciones de explotación. Me parece súper interesante lo que usted está diciendo, referido específicamente a la industria petrolera. Pero esa baja, digamos, posibilidad de aprovechamiento de la capacidad instalada en el país se ve inclusive a nivel industrial, no solamente en el área petrolera. Un reciente informe de Conindustria señala que aproximadamente el 36% nada más se está utilizando de toda la capacidad instalada que hay en el país. Estamos hablando de más de un 60% de capacidad instalada ociosa. ¿Cómo se dinamiza eso? Acudiría, por ejemplo, a instancias como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, buscaría también en el área, por ejemplo, de manufacturas, alianzas a nivel internacional. ¿Cómo se hace para dinamizar una economía que apenas está utilizando menos del 40% de su capacidad instalada? Voy a complementar la información que acabo de dar sobre la última medición. No solamente el 36% del parque industrial del país está en operación, sino que ese 36% está al 10, al 15, al 30% de la producción. O sea que es mucho menos en la capacidad de producción. ¿Por qué? Tenemos un problema grave, tenemos un problema de generación de electricidad. Y si no tenemos una generación de electricidad suficiente, no vamos a poder restablecer un porcentaje importante de ese parque industrial. Claro. Así que no solamente tener políticas ambiciosas de poder activar con un gran shock, por darle un ejemplo eléctrico, que no tenemos la electricidad para eso, pero recuperar el parque industrial al 50%, que es mi propuesta en mi plan de gobierno, va a requerir que generemos al menos un 40% más de electricidad de la que estamos generando hoy. O sea que es todo un ciclo, pues, el que hay que trabajar. Es un ciclo, por eso hay que tener un plan de gobierno eficiente. ¿Lo tiene Bertucci? Lo tenemos. Yo creo que no voy a ser tan arrogante para decir que soy el único que tiene, pero soy el único que lo ha explicado. Me parece muy bien. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, un especialista en el tema de relaciones internacionales tiene una pregunta para nuestro candidato. Ya regresamos desde aquí. Seguimos desde aquí, hoy conversando con Javier Bertucci, candidato presidencial por el partido El Cambio.
Hemos llegado al segmento en el cual algún especialista en el área de relaciones internacionales le formula una pregunta. En esta oportunidad, el especialista invitado es el doctor Luis Angarita. Él es internacionalista, doctor en Ciencias Sociales y es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Adelante. Le habla Luis Angarita, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Te tengo como pregunta, ¿cómo ves tú a la universidad venezolana en el proceso de reconstrucción y recuperación de la economía del país? Interesante pregunta, ¿no? Porque, digamos, bastante se ha insistido en la importancia de que los estudios universitarios estén orientados precisamente a las necesidades del Estado venezolano, y en este momento necesitamos absolutamente de todo. Pero para que eso se haga efectivo hay que empezar por revisar a la propia universidad y dotarla de todos los recursos necesarios y suficientes para que pueda hacer su trabajo con excelencia. Me parece súper pertinente la pregunta de Luis Angarita. Muchísimas gracias a respetable decano Luis Angarita por su pregunta. Sumamente importante ver este punto. No puedo responder esta pregunta sin asumir una realidad, y es que mucho porcentaje de cerebros graduados a nivel universitario en el país hoy están laborando en otros países, aportando lo que aprendieron en nuestro país a otros países. Y bueno, en la dinámica no es mala. Lo que es malo es que hemos perdido capacidades de reconstrucción. O están trabajando en pequeños emprendimientos que nada tienen que ver con los estudios que realizaron. Claro. Entonces, una de las cosas que va a generar la recuperación de un plan o con un plan coherente económico es que la intención que tengo es recuperar mucho de ese recurso valioso que generaron las universidades. Eso como prioridad. Lo segundo, sin duda alguna, es atender al sector universitario en todas las carencias que hoy tienen. Las universidades hoy han sido prácticamente abandonadas. Los presupuestos universitarios han sido reducidos a cantidades que sin duda alguna son cantidades que van a afectar no solamente el crecimiento, sino el desarrollo normal de las universidades. Ahora bien, una de las cosas que tengo como política en mi gobierno es una incorporación de todos los que puedan ayudar, los mejores. Y en este punto no hay complejos. Yo no tengo ninguna intención de incorporar a gente que tenga ideologías como las mías. Es un gran error. Yo voy a incorporar a personas con las capacidades. Las ideologías, dejémoslas fuera de lo que requiere el país. Requiere el país voluntades y conocimientos. Y en eso no voy a tener ningún obstáculo que me pueda impedir, por ejemplo, tener la asesoría directa de los decanos, que casi todos los decanos tienen grandes currículos, estudios. Todos tienen que tener nivel de doctorado. Un nivel altísimo. Entonces, recibir el apoyo de los decanos como asesores directos del presidente sería una de mis decisiones, y por supuesto en esa incorporación, cómo ellos me proponen dinamizar las universidades del país para no solamente mejorar infraestructura, sino mejorar en todos los aspectos. ¿Y quién mejor que los mismos decanos para hacer las propuestas? Yo creo que en este sentido no puede haber complejos y mucho menos desprecios hacia personas capaces en el país, como lo ha habido, por ejemplo, en este gobierno, que cuando tú no piensas como ellos, no puedes pertenecer a ningún tipo de línea que pueda generar soluciones al país. Es un grave error. En mi gobierno no hay complejo y no hay tampoco posiciones ideológicas, y quiero aclararlo por ser pastor, tampoco de fe. No va a haber ningún tipo de obstáculo para que, por ejemplo, el respetado decano Luis Angarita me diga: yo quiero trabajar en la reconstrucción o en el proyecto de aporte para el mejoramiento de las universidades del país. Bueno, ningún problema. Y pongamos, no estoy seguro que sea o no, que me diga el decano: yo soy ateo, por ejemplo. Bueno, bienvenido. Yo no tengo ningún problema.
tendremos tiempo para conversar de la fe y tal vez te convenza. Pero ahorita lo que me interesa es tus capacidades para ser aprovechadas para mejorar nuestro país. Ahora, no puede haber una universidad, digamos, próspera, una universidad que realmente contribuya con el crecimiento del país, si no hay primero un equipo docente que esté absolutamente motivado y que no tenga necesidad de dedicar sus horas de investigación, por ejemplo, a otro tipo de actividades para poder sobrevivir desde el punto de vista económico. Y estudiantes que estén bien alimentados, que tengan la serenidad y la paz suficiente dentro de sus hogares, que no tengan que alternar su horario de estudio con horarios de trabajo para que efectivamente puedan rendir en su área. ¿Cómo se hace eso? Doctora, y los televidentes, no solamente es importante un candidato presidencial decir qué va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Yo propongo la creación de 2 fondos especiales, uno para educación, uno para salud. ¿Por qué fondos especiales? Los fondos especiales en mi propuesta son administrados por personas del gremio, es decir, no los va a administrar el gobierno, lo va a administrar personas del gremio, sea de educación o sea de salud. ¿Por qué fondos especiales? Porque nuestra crisis humanitaria compleja, le explico a los televidentes, es compleja porque tiene varias vertientes. No es solamente en el área de alimentación, tenemos un problema de crisis humanitaria en el área educacional y en el área de salud. Si yo creo fondos especiales, yo puedo pedir donaciones de línea humanitaria para estos fondos especiales. Estos fondos especiales, el gobierno se compromete a nivelar los sueldos y salarios. ¿Y cómo va a nutrir esos fondos especiales? Ahí voy. Sueldos y salarios son responsabilidad del gobierno. El gobierno está en este momento en condiciones, lo digo porque mi equipo económico ya hizo todo el estudio y estamos en condiciones de poner un sueldo salario después del 10 de enero del 2025 a $150. Eso es lo que se puede hacer con las recaudaciones de impuestos y con la producción petrolera que tenemos en este momento. ¿Sin bonos? 0 bonos. Estoy hablando de salario. Okay. Ahora, ¿por qué los fondos especiales? Los fondos especiales pueden recibir, aparte de que el Estado o el gobierno cubre los sueldos y salarios, recibe donaciones del Estado. Puede hacerlo. Segundo, recibe donaciones de privados, empresariado privado, puede hacerlo. Y tercero, puede recibir donaciones internacionales de cualquier ente multilateral. ¿Qué pasa si ya nosotros cubrimos los sueldos y salarios? Bueno, el excedente, que también tiene que ir en partidas y en presupuesto, debe recuperar infraestructuras y dotaciones para todo lo que es el parque universitario y el parque de hospitales en el sector primario, secundario y terciario de la parte de salud. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que una vez cubierto toda la parte de infraestructura y dotaciones, por ejemplo, usted me ha dicho que los estudiantes deben dedicarse a estudiar. Claro. La única forma es teniendo comedores que puedan darle la alimentación correspondiente a los estudiantes y ellos se mantengan. O teniendo una casa donde se puedan alimentar perfectamente, donde puedan comer bien y tener sus 3 comidas completas. La mayoría de las universidades, por no decir casi todas, tienen comedores para los estudiantes. No es gratis, pero ahí es donde voy. Así es. Estos fondos deberían cubrir eso para que los estudiantes puedan dedicarse a estudiar, incluso cubrir la alimentación de los profesores como una ayuda adicional a su sueldo. Pero lo bueno de estos fondos, doctora, es que cuando hay un excedente, el excedente debe y puede distribuirse entre el gremio. ¿Qué quiere decir eso? Que al mes ellos pueden recibir un bono especial, no es sueldo y salario. El sueldo y salario lo cubrimos nosotros. El bono es aparte por el excedente que haya tenido el fondo. Y percibiendo esa cantidad de sueldo y salario y ayuda, yo creo que vamos a recuperar muchos profesores que no están hoy en las universidades. Tenemos que hacer una pausa, lamentablemente, porque se me atropellaron un montón de preguntas que le quiero hacer. Vamos a ver si en la próxima parte lo podemos hacer. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí. Seguimos desde aquí en esta dinámica que nos ha permitido ir conociendo algunos candidatos presidenciales, de forma que usted tenga la información necesaria a la hora de tomar su decisión el próximo 28 de julio. En esta parte del programa vamos a escuchar el planteamiento de un joven estudiante universitario de nuestro país. Veamos qué nos dice.
relacionado a lo que estudio, le preguntaría de qué manera solucionaría la crisis en medicamentos y humanitaria que hay en Venezuela, si lo haría de forma de aceptar ayuda humanitaria internacional o aceptaría que entre un libre comercio donde se permita el ingreso de insumos médicos, pero pagos. Me llama la atención que sin habernos hecho el propósito, todo ha girado en torno al tema económico. Y es que sin lugar a dudas la principal preocupación del venezolano está en el tema económico. Y la pregunta de este joven me permite enlazar un poco con su respuesta en el segmento anterior. Usted hablaba de pedir inclusive, digamos, donaciones a nivel internacional. Les recuerdo que los internacionalistas decimos que en relaciones internacionales no hay almuerzo gratis, no hay altruismo en relaciones internacionales. Todo el que da algo es porque espera recibir algo a cambio. Esa pregunta del joven me permite, digamos, afianzar este planteamiento. Si nos vamos por la vía de la ayuda humanitaria, seremos siempre un país en deuda, aunque sea una deuda moral, con la comunidad internacional. ¿De qué manera lo haría entonces? Nosotros no estamos en condiciones de decidir en este momento cuál sería la vía más digna. La más digna sería que nosotros recuperemos nuestra economía, que es la prioridad en mi plan de gobierno, por nuestros propios medios, ¿no? Pero lamentablemente tenemos un pueblo que ha sufrido y que no podemos esperar tal vez el tiempo que va a requerir la recuperación económica, así que nos va a costar bajar un poco nuestra cabeza y salir a pedir ayuda para nuestro pueblo, porque yo creo que eso es fundamental. La dignidad de un líder político no puede estar sobre la necesidad de su pueblo. Creo que tengo que salir a pedir ayuda humanitaria y empeñar tal vez parte de mi dignidad, empeñar parte de mis posibilidades a futuro, porque tal vez la ayuda mañana se cobre, pero tengo que responder a la gente que me eligió para tratar de resolver sus problemas. Un poco en paralelo, ¿no? En paralelo, mientras que atendemos la economía, porque sería otro engaño decirle a la gente que apenas haya un cambio de gobierno la economía va a mejorar. No va a suceder de esa manera. Ahora, ¿qué garantizo? Bueno, que los fondos que tengamos, que no son muchos, van a ser eficientes porque vamos a tener cero tolerancia con la corrupción, cero tolerancia. Y vamos a hacer que la gente más capaz y honesta esté al frente de los lugares que tienen que darle soluciones al país. Ahora, respondiendo concretamente la pregunta del estudiante que acaba de hacer, pues sí, voy a ir a buscar ayuda humanitaria, toda la que me puedan dar, pero paralelamente a esto no vamos a poner obstáculos, sino que vamos a facilitar la importación de todos los medicamentos e insumos que los que puedan acceder con toda libertad. ¿Se va a abrir el libre comercio? Totalmente. Yo soy de los que creen en el libre comercio. Una economía de libre mercado es lo que yo vengo a proponer y es lo que yo vengo a desarrollar como presidente en el país. En estos momentos, estando usted en la Asamblea Nacional, ¿ha hecho planteamientos de este tipo? Y si los ha hecho, ¿cuál ha sido la reacción del resto? Mi digamos, comisión especial o mi comisión natural en este momento es la Comisión de Permanente Energía y Petróleo, donde hago vida y donde he hecho varias propuestas con respecto al mejoramiento de lo que puede ser la producción petrolera y lo que puede ser el negocio del petróleo a nivel del mundo. Y he hecho las propuestas, por ejemplo, de que los negocios planteados a los inversionistas no son tan justos y tan atractivos como para atraer más inversionistas. De manera que mi prioridad va a ser siempre la economía. Ahora, recordemos que la Asamblea Nacional solo somos 20 diputados de oposición y la enorme mayoría es del gobierno. Cada vez que hacemos una propuesta nos aplastan de forma descarada y las votaciones no solamente son aplastantes, sino que cada uno de los que opinamos somos atacados de forma brutal al hacer cualquier tipo de planteamiento que es desestimado de inmediato. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos ganar la elección de la Asamblea Nacional el próximo año. Tenemos que pensar en esta hora. Tenemos que pensar, pero quiero dejar eso ahí. No podemos entregar ningún puesto de elección popular. Así es. A ver, si tuviera la oportunidad de privilegiar un socio a nivel internacional, ¿en qué país pensaría? En los países que pueden tener el dinero para invertir acá. Las potencias económicas hoy del mundo son dos: Estados Unidos y China. Ahora bien, sé que los dos son ambiciosos inversionistas y yo estaría dispuesto a
darle la oportunidad a ambos por igual, tanto a Estados Unidos como a China, para que tengamos las mayores inversiones en las áreas donde necesitamos inversión. Pero no vamos a descartar ningún tipo de aliado que quiera venir a invertir por menos o por más en este país, porque estamos abiertos a la inversión y tenemos los recursos para ser explotados. 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias, por estar doctora, con nosotros. Por esta invitación, perdón. Pues sí, era el candidato Javier Bertucci, candidato por el partido El Cambio. Saque usted sus conclusiones, ya ha tenido la oportunidad de escuchar a varios de los candidatos presidenciales. Lo importante es que usted tiene la información y usted tiene el poder en su mano. Ejérzalo el próximo 28 de julio. Será hasta una próxima entrega desde aquí.